Amigos, tenemos una entrevista, vamos a conversar con Ingrid Bachmann, ella es periodista y especialista en género de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días. Amigos, en el 2006 hubo un boom de presidentas en Latinoamérica, situación que hoy es nula porque no tenemos ninguna presidenta mujer. ¿Qué considera que se deba esta situación? Esto tiene que ver con un contexto histórico. La verdad es que en 2006 los casos que tienes en mente fueron excepcionales, en el sentido de que fueron las primeras presidentas en esos países y en general no ha vuelto a haber otra más. Y es muy revelador de lo difícil que es para una mujer llegar a esas posiciones de poder. En el fondo, no es una carrera fácil, no se compite en igualdad de condiciones, entonces la contienda es muy desigual. Y no es de extrañar de que tome varios años a volver a tener un escenario como ese, en que hay varias, digamos, mujeres, ya sea presidentas, primeras ministras o en posiciones de poder como esas, porque no es normal, o normal en el sentido de no es frecuente. Entonces va a costar y va a seguir costando, porque son espacios ganados, pero que son muy fáciles de perder. ¿Por qué los ciudadanos de Latinoamérica, en todo caso, no escogemos a mujeres? Es un problema, yo diría, de oferta y de demanda. Por un lado, no hay muchas candidatas mujeres digamos, en tickets viables. Esto es que sean parte de una coalición o de un partido que tenga verdaderas probabilidades de ganar, y no son candidaturas viables típicamente. Pero además es súper demostrado que los atributos que tradicionalmente consideramos en la figura presidencial no son considerados estereotípicamente femeninos. Por ejemplo, la asertividad, la expresión de poder, incluso nociones como fuerza o como ser incluso de trato duro, por ejemplo, son cosas que no son bien vistas en mujeres. Entonces las mujeres además tienen que lidiar con esa imagen de que se ven como no apropiadas para el cargo, porque se entiende que son emocionales y por lo tanto no serían racionales para un cargo como ese, que son dulces, que no son duras, que en el fondo que tienen otras áreas de experticia más allá de asuntos como, por ejemplo, la economía, la política o las relaciones internacionales. Entonces son dificultades que se enfrentan, por un lado, en la visión de los votantes, pero también de los propios partidos, que no ponen más mujeres en sus plataformas. Perfecto, ideas que debemos desterrar totalmente, ¿no? De la cabeza de los electores y también de los que están involucrados en la política y los que forman parte de estas organizaciones políticas, porque las mujeres somos totalmente capaces de asumir estos cargos de toma de decisiones en nuestro país. ¿Qué acciones debemos generar desde los organismos electorales, desde la ciudadanía para lograr tener más mujeres que representen finalmente a la población? Recordemos que aquí en Perú y en otras partes del mundo más del 50% de la población del padrón electoral se trata de mujeres. Hay varias medidas que se pueden tomar. Una de las principales barreras de entrada que tienen las mujeres en la política tiene que ver con el tiempo. Las mujeres en general tienen menos tiempo libre para dedicarse a actividades partidistas, por ejemplo, reuniones, salir a hacer puerta a puerta, estar en lugares públicos, porque muchas veces tienen que hacer muchas tareas domésticas que hasta el día de hoy todavía están consideradas que son propias de mujeres. Entonces hay un tema ahí de organizacionalmente tratar de hacer eventos, por ejemplo, en horarios que sean más compatibles con mujeres con ese tipo de actividades, o por ejemplo deliberadamente invitarlas e incluirlas en otro tipo de actividades. Otra cosa que también se ha demostrado en varios países que funciona son lógicas como cuotas de género, empezar a poner mínimos en que tiene que haber mujeres por lo menos como candidatas que puedan participar en eventos, porque precisamente como tienen estas barreras de entrada, son menos visibles y son menos reconocidas, tienen un sesgo adicional a la hora de ser candidatas viables. Entonces, si uno pone, ya sea como un organismo electoral o políticamente, uno establece normas o criterios para ese tipo de cosas, también funcionan. Hay evidencia de países como Costa Rica, como Argentina, que empezaron a hacer eso y eventualmente después esa distribución por género sale relativamente naturalmente, porque surgen muchas personas que ven que hay otras candidatas mujeres que dicen yo también puedo participar, que se ven reflejados y empiezan ellas mismas a participar más en política, y eso también ayuda. Y obviamente también está un tema desde las bases, esto es el valorar a las mujeres como candidatas y el aporte que pueden hacer como legisladoras, como miembros de un partido, como personas en posiciones de poder que pueden tomar decisiones, que pueden aportar una mirada distinta o preocupaciones que no son las tradicionales. Ese es uno de los grandes aportes que tienen las mujeres. Tienen perspectivas distintas y enriquecen el debate político de esa manera. Perfecto. No solamente
solamente se trata de cuotas, ¿no? También de principios como la paridad y la alternancia que se ha aplicado aquí y que se aplican en otros países. ¿Cómo evaluaría usted esta situación? ¿Ha dado frutos realmente positivos, los que se esperaban? ¿O en qué sentido se tendrían que legislar? Porque estamos hablando paridad y alternancia, pero solamente en el tema de las candidaturas, ¿no? No en sí en la representación y en el acceso a estos cargos. La evidencia es un poco mixta en el sentido de que fijar cuotas o fijar alternancias, solo eso no es suficiente, porque ¿qué es lo que muchas veces hacen los partidos? Ponen a cualquier persona, literalmente un nombre, solo para cumplir con la norma, y si no está el verdadero espíritu de inclusión, de tener personas que puedan realmente participar, la verdad es que no se consigue mucho. Sí hay evidencia de que una vez que se tiene por lo menos un espíritu de diversidad, de agregar esa diversidad, de tener candidaturas viables y no simplemente el hacerle un check a una lista de cosas que hay que hacer, es que se puede avanzar, se vuelven más viables. Hay evidencia de que las mujeres son viables como candidatas. Muchas veces en los partidos te dicen, no, es que las mujeres son desconocidas, es que no salen electas. No, la evidencia muestra de que sí salen, si es que tienen el apoyo que se necesita, por ejemplo, para difundir su plataforma, para estar presente en diferentes eventos. También hay evidencia de cuando estableces cuotas, no solo en las candidaturas, sino que en el sistema de cómo se va a elegir a las personas, también puede resultar. Y de hecho hay casos en que demuestra que las mujeres candidatas no solo son viables, sino que además una vez que salen electas, por ejemplo, tienen tasas de reelección más altas, lo que significa que también los votantes las terminan valorando. Entonces son crear diferentes instancias en todo un proceso, porque no es solo el ser electa, no es solo el estar en la papeleta a la hora de votar, es también tener visibilidad, es poder acceder a una plataforma de partidos, es tener visibilidad. Los medios también juegan un rol aquí importante, el no reducir a las mujeres a ciertos temas o a que sabe menos que, o esos clichés que a veces se usan de no, que en realidad es la fachada y hay un hombre en la sombra que, digamos, desde la sombra que está diciendo qué es lo que esta persona tiene que decir. Eso todavía se ve en la cobertura, por ejemplo, de algunos medios respecto de mujeres, y ni hablar del acoso político, por ejemplo, que muchas mujeres sufren por el mero hecho de ser mujer. Se les desestima, se les trata mal, se les insulta, tienen mucho peores experiencias, por ejemplo, en redes sociales, del tipo de cosas que les dicen o el acoso que pueden recibir. Entonces también es preocuparse de que la cancha es desigual. Sí. Entonces hay que tratar de nivelar eso para que lleguen en igualdad de condiciones, y eso va a demostrar que las mujeres sí son viables y que sí pueden ser buenas políticas. De hecho, hay varios estudios que sugieren que incluso son más eficientes en términos de leyes, de proponer leyes, de aprobarlas y de hacer cambios en políticas públicas que son necesarios. En el caso de los medios de comunicación, ¿cómo podemos mejorar esta situación? Aquí en Perú nosotros hemos visto que existe una total desigualdad en la cobertura de candidaturas femeninas y candidaturas masculinas. Entonces esto es preocupante. ¿Qué hacemos en ese sentido? ¿Apelamos a la conciencia de los medios de comunicación? ¿Legislamos? ¿Ponemos sanciones a aquellos que no hagan una cobertura equitativa? El problema con una legislación es que es re difícil establecer qué es una cobertura equitativa, porque si lo divides en mitad y mitad, eso tampoco se trata, es una falsa igualdad, es un falso equilibrio. Lo que hay que tratar de llegar es, en el fondo, que el trato no sea discriminatorio, en el fondo, que dé lo mismo si el candidato es hombre o si es mujer, sino que el tratamiento que se va a recibir, ya sea a favor o en contra, cuestionando plataformas o poniendo en duda, a ver, pero antes usted había dicho esto o esto otro, que eso sea igual. Y eso pasa, entre otras cosas, por un cambio cultural. Estamos acostumbrados a tratar a hombres y mujeres distintos, pero también por las audiencias que sean más exigentes. O sea, si a nosotros nos molesta que digan algo, que traten algo, es también hacérselos ver, y es hacer evidente de que aquí hay algo que no corresponde, que hay un trato que es discriminatorio, y empezar a quejarse, porque eso es lo que les duele típicamente a los medios, es cuando alguien se molesta, esto no se debe hacer, esto no corresponde, esto no es correcto, y es empezar a formar, y eso pasa también por ciudadanos y por votantes que sean más exigentes de ese tratamiento, y en cierto sentido es bastante injusto. Muchas veces son las políticas las que tienen que hacer como esa labor de educación, de más encima tener que enseñarle a periodistas o a personal de medios de que se está haciendo injusto, de que se está haciendo un trato que es discriminatorio y que no corresponde. Pero acciones de justicia de género, como básicamente el
hacer algo tan sencillo como, a ver, yo diría lo mismo respecto de un candidato hombre, lo trataría igual, le haría el mismo tipo de preguntas, o le haría el mismo, digamos, tono de preguntas. Preguntarse eso también es un paso que pueden hacer muchos profesionales. Legislar es difícil, pero sí puede haber, por ejemplo, reglamentos internos de los medios o códigos de ética, por ejemplo, que podrían ayudar también. Claro. Bien, y ahora usted explicaba, ¿no? La doble labor o que las mujeres tienen que enfrentarse a diferentes cosas, no solamente tienen que enfocarse en su labor, en su campaña, en tema de sus propuestas, sino también tienen que enfrentarse al acoso político, tienen que buscar esas posibilidades en los medios, y esto es realmente lamentable. Esperemos que se pueda cambiar en ese sentido, que tengamos más conciencias y que los ciudadanos también podamos elegir mejor también lo que consumimos y castigar a aquellos medios de comunicación que no hacen una cobertura equitativa o que utilizan continuamente estos estereotipos. Brevemente, y para finalizar con el caso chileno, por favor, ustedes tuvieron una presidenta mujer. ¿Cómo sirvió esto para reivindicar los derechos políticos de las mujeres? A ver, fue un hito, sin duda, y yo recuerdo, de hecho, el día en que salió electa Michelle Bachelet, como muchas mujeres celebraban, al fin hay una mujer en esto. No ha vuelto a haber otra presidenta mujer, si bien Michelle Bachelet fue reelecta ella misma, ahora hay por lo menos una mujer candidata con probabilidades importantes de ser electa. Son pasos, se va llegando, pero esto no es como un botón on-off, que uno pueda decir, ya, con esto se solucionó la desigualdad de género en política, y es muy revelador que no. Por ejemplo, el actual gabinete del presidente Piñera, la proporción de mujeres es muy menor, o es cosa de ver las municipalidades, cuántas mujeres son alcaldesas, son bastante pocas respecto del total nacional. Entonces son pasos y son luchas que hay que ir ganando poco a poco, y eso también pasa por un público más exigente. Dicho eso, en el caso chileno fue un hito el tema de la convención constituyente, donde se exigió paridad no solo en las candidaturas, sino que en el sistema en que salían electos. Y tenemos finalmente una convención que es mitad y mitad. Costó convencer mucho a los legisladores para que aprobaran esa ley y saliera adelante. Fue con mucha pelea, pero también fue con movilización de parte de ciudadanos exigiendo, a ver, estamos en el año 2021, esto ya no puede dejarse así nomás, hay que normarlo, hay que regularlo, hay que avanzar. Y esas exigencias, ese sentimiento público también ayuda a mover masas. Hay harto por hacer, definitivamente. Sí. Insisto, esto no es simplemente que uno, porque logró un hito, uno importante, es que resolvió todo para adelante, porque además surgen nuevas problemáticas. Pero es un paso importante y básicamente deja la puerta abierta para otros avances y otros cambios que se pueden hacer. Es un trabajo constante en todo caso, y nosotros como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad. Señora Bachmann, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. No, gracias a ustedes por la invitación. Cuídese, hasta luego. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.